Trastornos de la afectividad. Por afectividad entendemos la concerniente a emociones y sentimientos. Las emociones son vivencias simples de agrado o desagrado, que aparecen en forma intensa y breve, en relación con estímulos externos. Los sentimientos, en comparación con las emociones, son más estables, más prolongados y menos intensos, y alternan en la vida diaria en estrecha unión con otros fenómenos. El pensamiento, la expresión mímica y los cambios neurovegetativos, constituyendo el estado de ánimo o tono efectivo. El estado de ánimo anormal es referido como eutimia. Esta tonalidad emocional es continuamente cambiante en toda persona normal, pero puede demostrar oscilaciones mayores en intensidad o duración que corresponde a los principales fenómenos psicopatológicos de la afectividad. Ansiedad. Es un sentimiento desagradable e incierto, en espera de un peligro inminente, no presente ni objetivado, el cual va acompañado de cambios vegetativos y motores. De esta definición se infiere que la ansiedad implica necesariamente la interacción de factores cognitivos, autonómicos y del comportamiento motor. Los primeros incluyen pensamientos catastróficos como la posibilidad de un desastre inminente. Las manifestaciones anatómicas durante la ansiedad están relacionadas con el sistema simpático, tales como la dilatación pupilar, aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria, sensación de opresión torácica, parestesias y mareos, o con el sistema parasimpático con el aumento de parasitalismo intestinal, náuseas, hipotensión y desfallecimiento. Los cambios motores no siempre presentes comprenden inquietud, tensión muscular y temblor. La ansiedad puede ser primaria, como se observa en los trastornos de ansiedad, o secundaria, por ser derivadas o estar asociada con otros trastornos mentales. La ansiedad primaria comprende las crisis de pánico, la ansiedad generalizada, la ansiedad anticipatoria y la ansiedad fóbica. La ansiedad paroxística o pánico consiste en ataques súbitos, breves e intensos de angustia, acompañados de fenómenos autonómicos acentuados y componentes cognitivos de muerte inminente o pérdida de control, cuya duración generalmente no es mayor de 15 minutos. La ansiedad generalizada no muestra tanta intensidad ni agudeza. Los cambios vegetativos son moderados pero persistentes, y desde el punto de vista del pensamiento hay preocupación excesiva por circunstancias vitales. La ansiedad fóbica aparece ante situaciones u objetos en forma desproporcionada. Como consecuencia hay una conducta de evitación sistemática por parte de quien la padece. A pesar de reconocer su carácter irracional, las fobias se dividen en agorafobia, fobias simples y la fobia social. La ansiedad secundaria aparece asociada con frecuencia a los distintos tipos de depresión. A veces domina el cuadro clínico, apareciendo en primer plano, mientras en otros es más discreta. En los estadios iniciales de la esquizofrenia se pueden observar algunas formas de ansiedad. Diversos tóxicos y psicoestimulantes, como la cafeína y la cocaína, pueden causar ansiedad. Es muy conocida la ansiedad que genera la abstinencia del alcohol, los opiáceos y los depresores centrales. Algunos medicamentos pueden producir fenómenos angustiosos como los broncodilatadores y los blanqueadores de calcio. Existe una larga lista de entidades somáticas con psicopatología ansiosa en juicio de brevedad. Vale la pena mencionar la insuficiencia coronaria, la crisis asmática, el hiper y el hipotiroidismo y los síndromes vertiginosos. Tristeza patológica es aquella que por su intensidad o prolongación traspasa los límites de la aflicción normal, que es la reacción adecuada frente a las circunstancias penosas. La tristeza patológica es un sentimiento que los enfermos tratan de expresar como nostalgia, aburrimiento o amargura. Como todo fenómeno afectivo se expresa por la mímica y la motricidad con llanto fácil, inactividad y múltiples síntomas que merecerán descripción aparte. Se podría añadir además que los otros sentimientos aparecen impregnados por esta tonalidad de pesadumbre, convirtiendo todo lo placentero en sombrío. Las reacciones emocionales serán apagadas,
sin colorido y decaerán todos los intereses. Estos síntomas o síndrome aparecen en todas las formas de depresión y puede acompañar a algunas formas de demencia. No escapan a su presentación enfermedades somáticas como el hipotiroidismo, el carcinoma de páncreas y algunas virosis. También puede ser secundaria el uso de medicamentos hipotensores, metildopa y beta bloqueadores, neurolépticos, alcohol y cocaína. Euforia. En ella la alegría normal es superada en intensidad. Se evidencia por exaltación del tono afectivo con felicidad desbordante, optimismo y satisfacción máximos. Todo es vivido con plenitud o jocosidad. Predominan solo los sentimientos de exagerado agrado, adquiriendo la observación del ambiente un colorido festivo. Por otra parte, pierde profundidad lo displacentero a tal punto que se viven con simpleza las malas experiencias pasadas. El eufórico expresa la vivencia como la sensación de sentirse muy a gusto, como nunca en perfecto estado. La presentación de la euforia es propia de los episodios maniáticos o hipomaníacos, pero puede observarse, aunque con menor intensidad, en la intoxicación por cocaína, opiáceos, alcohol o cannabis, o puede aparecer como forma secundaria en la utilización de algunos medicamentos, como esteroides, L-dopa, anticolinérgicos. En los tumores del lóbulo frontal se puede observar una jovialidad simple, que simula la euforia y hace parte del llamado síndrome de Moria. Irritabilidad. Consiste en persistencia o desproporción de los sentimientos de ira o cólera. La ira o cólera son exaltaciones afectivas normales con descarga intensa de tipo displacentero, que se producen como reacción ante situaciones como obstáculos, prohibición o impedimentos hacia un fin. La irritabilidad se manifiesta en su forma más violenta en algunos casos con epilepsia, con explosividad y paroxismo. Se observa igualmente en los episodios de manía, alternando con la euforia o acompañando a diversos tipos de depresión y adquiere un carácter específico en los traumas de cráneo y en el retardo mental. Indiferencia afectiva. Es la disminución en la vivacidad de los sentimientos que compromete la capacidad de reacción del individuo ante estímulos externos. Se acompaña con la frecuencia de apatía o apagamiento emocional con pérdida total de interés. Este síntoma toma cierta especificidad en la esquizofrenia, dando una apariencia de insensibilidad. En este caso tiene un carácter evolutivo con una progresiva devastación afectiva, que se ha denominado afecto plano. En pacientes depresivos se observan grados variables de apatía, que son expresados por el paciente con sentimientos de vacío interior. También se puede observar grados variables de apatía en los cuadros clínicos originados por traumas craneoencefálicos y en las demencias. Incontinencia afectiva. En algunos pacientes se altera la modulación y regulación afectiva, generando una alteración llamada incontinencia afectiva, que se genera por dificultad para inhibir las emociones, como sucede en las demencias multiinfarto y los accidentes cerebrovasculares, en las cuales se demuestra respuesta intensa ante situaciones fútiles. Se conoce como la habilidad afectiva al cambio brusco del tono afectivo de euforia a llanto, y de esta a irritabilidad, tal como se observa en algunos pacientes maníacos y en trastornos de la personalidad limítrofe o histriónica. Anedonia es la capacidad de experimentar placer. Ha sido considerada de importancia como síntoma negativo de la esquizofrenia, pero en los últimos años adquiere especial interés en los trastornos depresivos, pues parece que ser un síntoma que al mejorar predice una buena respuesta a los tratamientos farmacológicos.